Bueno, bienvenidas a la llamada de hoy. Para mí es un honor tenerlas aquí, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que es algo que tocó mi pastor, es una prédica que dio él hace como 2 meses ya, pero por cosas que han venido pasando en mi grupo de discipulado, como fue la instrucción, como explicar ese tema de nuevo. Creo que ha sido demasiado importante como ver lo que ha desencadenado ese tema en todo mi discipulado y decir, "Ah, yo tengo que hablar esto con las muchachas, tenemos que hablar de este tema porque a veces yo creo que como que ya todo está bien, como que ya lo asumimos, que esa parte la superamos, pero la verdad es que necesita hablarse porque no es tan bien recibido, ¿sí? Yo les dije que íbamos a hablar sobre un tema súper importante que, que es como les dije yo, cómo Dios nos da seguridad y dirección, ¿ok? Muchas veces nosotros pensamos que la seguridad es como que nos hace una burbujita alrededor y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a orar para comenzar. Padre amado, Señor, yo te doy gracias, Señor, te doy gracias por este espacio, te doy gracias por la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Te doy gracias porque eres maravilloso, porque eres un Señor de misericordia, Padre. Te doy gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí juntas, de compartir tu palabra, Señor, y de poder seguir adelante con cada una de las cosas que hacemos, Señor. Tú eres quien nos da fuerza, quien nos da la voluntad, Padre. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú entronándote en esta llamada, que obviamente no sea yo, ni mis palabras, ni mis pensamientos, Señor, sino que seas tú guiando absolutamente todo, Señor, para que de esa manera podamos aprender, entender, como dijo el pastor Hernán, que era muy importante, y aplicar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, entonces, voy a tratar de hacerlo parecido como lo hice anoche en el discipulado, porque creo que de esa manera como que lo fui guiando más o menos bien. Mi pastor hace su prédica perfecta, pero bueno, yo no tengo las mismas habilidades, ¿no? Tienen que darme gracia. Entonces, si buscamos el Salmo 23, ¿ok? El Salmo 23, en el versículo 4, ¿ok? Salmo capítulo 23, versículo 4, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿sí? Cuando yo escucho la palabra vara, ya en el contexto en el que estoy ahorita, para mí vara significa disciplina, ¿ok? Porque es lo que yo utilizo para darle disciplina a mis hijos. Es la palabra que incluso utilizo para decirles que van a tener disciplina, ¿sí? Pero antes, si tú a mí me decías vara, yo pensaba palo. O sea, que es una vara, un palo. Y obviamente para mí que me dijeran que me iban a pegar con un palo me parecía, o sea, qué nivel de agresividad. A mí me pegaban con correa. O sea, básicamente era como un latigazo, pues. Era que sí peor. Pero como en mi mente la correa ya estaba como que era normal, el palo me parecía terrible. Entonces, em, el concepto de vara en mi vida ha cambiado un montón desde que conozco a Dios y entiendo cómo funciona. Y el contexto de este Salmo 23 es básicamente David, que escribió un salmo hablando de cómo Dios es su pastor. Es el típico que ustedes se saben de el Señor es mi pastor, o sea, todo, nada me faltará. El que está, muchas Biblias en la casa están abiertas en ese salmo o en el 91. Quizás este es un chiste que yo hago de que las camioneticas o los carritos, los autobuses públicos en mi país tienen siempre mensajes atrás. Y el Salmo 23 es famoso por tener pedazos en las camioneticas, así como tu envidia me fortalece, que no es bíblico, eso es un dicho y ya. Pero siempre les digo como que en lugares un poco extraños puede que vean el Salmo 23. O sea, es muy conocido. Entonces, yo lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Acuérdense que la Biblia la versión que yo leo es la nueva versión internacional, pero ustedes pueden leer la que ustedes quieran, la que
les hable más. ¿Sí? Entonces, el Salmo 23, igual lo vamos a leer hasta la primera partecita, pero les voy a poner aquí todo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosas, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Sí? Yo les voy a mandar toda la serie de Salmo 23 de mi pastor para que ustedes puedan hacer como, ¿saben? Ir siguiendo. Él va como por pedacitos y lo va explicando. Pero yo quería que pudiéramos ahondar en esta parte que es el de la vara para poder entender y recibir de la forma correcta lo que es la disciplina de Dios. ¿Sí? Entonces, la vara enseña o representa varias cosas. En el pastor de verdad de las ovejitas, esa vara obviamente sirve para guiar, pero también sirve para, ¡pum!, para como, epa, dale, ¿no? O sea, ve, o para darle por las piernas si está yendo por el lugar incorrecto. Sirve para muchas cosas. Y en nosotros, esta vara representa varias cosas que aquí se las voy a dividir en 5, ¿ok? Lo primero que representa es que representa protección. ¿Por qué? El pastor usaba la vara para defender a las ovejas cuando estaba en su escenario, o la usa para defender las ovejas cuando están en escenarios de animales como feroces que se quieren comer esas ovejas. Es decir, de lobos, de osos, de un león, o sea, de cualquier cosa que se quiera comer a las ovejas. Entonces, la vara de Dios en nosotras representa también esa protección. Acuérdense que nosotros empezamos ese salmo diciendo, el Señor es mi pastor. Si Él es mi pastor, quiere decir que yo soy una ovejita y que cuando Él está parado frente a mi rebaño, Él está parado firme con su vara, ayudándonos a cada una de nosotras y protegiéndonos, ¿no? Creando ese lugar. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a sentirnos seguras en Dios. Y eso no es tan sencillo dependiendo de la figura paterna que hayamos tenido en nuestra vida, si nuestro papá nos cuidó, si no nos cuidó. Recuerden que mi pastora siempre dice que, y es totalmente real, y obviamente lo hice como psicóloga y nos lo ha enseñado de esa manera, pero es muy lógico. Dependiendo de la relación que tú hayas tenido con tu papá terrenal, pues será más fácil o difícil aceptar la figura de padre de Dios, ¿ok? Porque si tu papá aquí en la tierra nunca estuvo pendiente de ti, estuvo ausente, etcétera, para ti es difícil ahora poner la confianza en Dios. Obviamente, créanme que mi papá, cero presente. Entonces, con oración, por favor, Señor, ayúdame a sentirme como tu hija, o sea, a rogarle y a clamarle, eso se logra. Porque, como les digo, mi papá nada que ver, pero bueno, yo tuve otras figuras, tuve a mi abuelo, tuve a mi tío, y yo decía, Señor, yo me quiero sentir así, como, o sea, yo iba poniendo mis ejemplos hasta que lo logré, y yo de verdad me siento mega hija de Dios, o sea, nuestro chat se llama Hijas del Rey, o sea, de verdad, sí me creo una hija del Rey y quiero que ustedes también se crean. Entonces, todo lo de la protección tiene que ver con que tú adoptes tu identidad de hija. ¿Sí? Yo puedo sentirme protegida por un padre si yo estoy consciente de que de verdad soy su hija. Entonces tienen que pensar, ¿de verdad yo me siento su hija? O sea, ¿sí me siento realmente que soy esa princesa que es hija del rey o no? Entonces, la vara que él hace es la que permite, es esa protección muchas veces, o el 100% de las veces, está representada por límites. Creo que alguna vez yo les he dicho que mi dicho con Luca es, denme un segundito. Ok, creo que algunas veces yo les he dicho con Luca que yo le digo, la obediencia te salva. ¿Por qué? Porque si tú estás con tu bicicleta o con una pelota y la pelota o la bicicleta se te van para la calle y yo te digo, stop, y tú no paras a la primera, un carro te puede llevar y te puede matar. Eso es una realidad. No, no hay demasiadas películas que dan el típico ejemplo de la pelota. El niñito se va persiguiendo la pelota y suena el carro. Se lo llevó. Entonces yo le digo, la obediencia te salva
Porque cuando tú obedeces la voz de tu mamá o de tu papá, es porque si te lo estamos diciendo a la urgencia y tú no eres capaz de responder a la primera, esa es la diferencia entre que sigas vivo o no. Ayer mis discípulos me dijeron, ¿se lo dices así? Y yo, "Ujú, así, se lo digo, tal cual. Él entiende perfectamente. Entonces, a ustedes también se los digo así. La diferencia entre que tú obedezcas o no es la calidad de vida que vas a tener aquí. Yo tengo fe que todas las que están conectadas y que todas las que están viendo esto en diferido ya le entregaron su corazón a Jesús y que son salvas. Perfecto, nos vamos a ver en el cielo. Buenísimo. Pero ¿qué tipo de vida quieres tener aquí en la tierra? O sea, ¿tú quieres sufrir hasta el día, hasta el último día que Jesús venga? ¿O hasta el último día que a ti te toque morir y bueno, ya esperar a que Jesús vuelva? O sea, no. El objetivo es que nosotros estemos en esta tierra y disfrutemos nuestra estancia aquí en la tierra. Y luego ya nos gocemos la eternidad juntas también. ¿Sí? El primer paso es importante, que es el de la salvación, obviamente, pero luego es el de desaprender y aprender nuevamente para hacer las cosas bien a la manera de Dios y poder disfrutar de una vida linda. Como dice mi pastor siempre dice, para tener una full life, ¿sí? Porque nuestra iglesia se llama así. Entonces, yo quiero tener una vida al máximo en todo. Y yo creo que ustedes también, ¿sí? Entonces, los límites que Dios nos pone son para protegernos, pero puede que muchas veces nosotros no los recibamos como algo bueno. ¿Quién ha escuchado aquí? Póngame en el chat. Los no de Dios son buenos. Tabata sí lo ha escuchado, Beatriz también, los otros me lo pueden poner en el chat. Los no de Dios son buenos. Y uno dice, el no nunca es bueno. Qué horrible. O sea, tú vas a un restaurante y tú preguntas, ¿tiene tal cosa? No, eso no es bueno, es horrible. Me encanta la risa en mayúscula que ponen en el chat. Sí, o sea, los no son terribles, uno, pero uno como madre, para las que son mamás, uno da muchos no. No, 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 no. O sea, de hecho los psicólogos te dicen, trata de no usar tanto la palabra no. O sea, cámbialo por hacemos tal cosa en lugar de tal cosa. Como el cuchillo. Usamos el cuchillo para cortar. Es peligroso si tú lo... Yo a veces lo intento, pero a veces lo que sale de mi boca es... "Ah, no, no morir, pero digo, te vas o sea, sí, que es lo primero que sale de mi boca, que es a lo que yo, de lo que yo la quiero proteger. Yo de Mica que abre todas las gavetas, saca, explora la tijera, la abre. Yo, sí, entonces su personalidad es muy así. Los no de Dios realmente sí son, así como los de cualquier mamá, sí son para proteger. Pero cuando yo lo recibo, dependiendo de la forma en la que lo recibo, pues eso tiene una consecuencia diferente o un desenlace diferente en mi vida. ¿Quiénes de acá sienten o creen que Dios les ha puesto algún no o algún límite importante que tienen que respetar? Yo les voy a dar un ejemplo mientras ustedes piensan. Cuando yo me convertí al cristianismo y empecé a buscar como que mi relación con Dios intensamente, como la que tengo ahora, pero en ese momento estaba más intensa porque no sabía nada y quería saber todo. Entonces, estaba intensa, intensa, intensa. Dios me empezó a poner ciertos límites que al principio me parecían un poco como exagerados. Y lo peor es que Él no me los puso directamente, o sea, no fue que me los puso a través de alguien, sino que Él me los puso directamente porque implantó la idea en mi cabeza. Por ejemplo, que también se los he contado, la música. Yo les he dicho mucho a ustedes, porque yo soy mega musical. O sea, por mí yo tengo la radio prendida todo el día. Bueno, radio, no, porque nadie prende la radio en la casa ahora, todo el mundo usa Alexa o Spotify o lo que sea, pero música, pues. Porque pues yo crecí en una casa donde la radio, de verdad, la radio, estaba prendida todo el día. Mi abuela a mitad del día bailaba en la cocina. O sea, esa era mi abuela, era lo máximo. Ella bailaba y de repente si yo estaba bravo o algo así, me decía, ven, párate. O sea, y me daba una vueltica y ella, lo máximo. Entonces yo tengo como que la cosa. Luego me caso con Mike, que es que sí, el rey de la música, consigue las mejores canciones que existen en el mundo, él las consigue. ¿Cómo hace? No tengo ni idea. Pero buenísimo. En mi época se usaba una cosa que se llama iPod. O sea, todo era muy chévere y todo, siempre había alguien que tenía el mejor iPod,
que era que tenía la música más increíble. Ese era Mike. O sea, su iPod era lo máximo. Llegamos a una fiesta, pero conecta tu iPod. O sea, eso es vejez, ¿no? Decir eso delante de otras personas, pero a mí no me parece tan vejez porque era lo que yo usaba en mi adolescencia. Entonces me caso con él y obviamente nosotros es música, música, música para todo. Música si estamos felices, si estamos tristes, si estamos, o sea, lo que sea, música. Entonces, Dios implanta la idea en mi cabeza de que la música que estoy escuchando eh, no debería seguir escuchando. Porque además yo bailo. Entonces yo escucho la música y bailo en mi cabeza, si no puedo bailar de verdad. O sea, en físico. Y él implanta esa idea en mi cabeza y esa idea no se sale de ahí. Y me dice, la fe entra por el oír. Lo que tú escuchas es lo que le estás dando a tu cerebro. Entonces, pónganse que yo estaba leyéndome un libro en el club de lectura y esa semana estaba esa idea implantada en mi cabeza. Lo del club de lectura, a lo mejor era lo de Margarita Pasos que me decía, lo que estás leyendo es la proteína que le das a tu cerebro. Y yo, no era mi devocional, era a lo mejor el club de lectura. Pero yo estaba, ¿qué? Luego llegaba y ponía una canción X, de repente la escuchaba y saltaba la parte horrible y yo hacía, la tengo que quitar. O sea, fue una idea que Dios puso en mi cabeza, pero fue un límite que Él me puso. Hasta que yo dije, no entiendo qué tiene que ver la música. De verdad, no entiendo. Pero lo voy a hacer. Una vez que obedecí, empecé a entender poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, cuál era la importancia de yo dejar de escuchar ese tipo de música. Y 3 años después, me tocó a mí recibir un montón de muchachas de 17, 18, 20 años en mi ministerio de danza y trabajarles a ellas lo de la música. Entonces tú entiendes que Dios te prepara a ti y te pone los límites a ti para que tú también ayudes a otras personas en esa misma área. Porque yo les decía, si ustedes lo que oyen y lo que quieren bailar es reggaetón, así mismo se van a mover en el altar. Y yo no les voy a montar en el altar así. O sea, tienen que cambiar lo que escuchan. Hoy en día esas niñas cambiaron todo. Y en verdad lo cambiaron rápido, más rápido que yo. Lo cambiaron rapidísimo. Pero yo sé que Dios me tuvo que preparar a mí primero. Y ese fue un límite que veía al principio absurdo y que lo puse. Hoy en día mucha gente que me oye también lo piensa absurdo. O sea, es como que, pero es música, o sea, no entiendo. Sí, pero lo que dice te lleva a pensar en otras cosas, te lleva a recordar cosas, te lleva a poner ideas en tu cabeza que nada que ver. ¿Sí? Entonces, quiero que reflexionen, y esa es una tarea que tienen hoy, de qué límites me ha puesto Dios para protegerme que todavía no he obedecido. ¿Sí? Esa es la primera, para todas las que la están viendo. Si la están viendo en YouTube, me responden por el grupo, y si no están en el chat, pues responden aquí en los comentarios de YouTube. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Luego, la segunda, la vara representa corrección, ¿sí? La vara serviría en las ovejas como tal para acomodarlas si se están yendo del camino. Como, hey, varita, 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 para que te endereces. Y cuando recibimos la corrección de Dios, no el límite es como, hey, tienes que parar esto. Pero la corrección quiere decir que ya tú hiciste, ¿sí? Y como ya hiciste, te toca ser corregida porque ya lo hiciste, ¿sí? Es como cuando tus hijos hacen algo, tal cual. Una cosa es que tú le digas, no te montes ahí, que te vas a caer, no te montes ahí, que te vas a caer, y otra cosa es, te caíste. Por desobediente, tienes tal cosa. Te pongo tu curita y tu Deep Blue, pero igual ya te caíste, ¿sí? Así que tienes corrección por desobedecer. Entonces, el Señor en Hebreos 12:6 dice, el Señor disciplina al que ama. Y a veces eso cala demasiado en el corazón. Como, no quiero que me discipline nadie. Ya yo soy una vieja de 34 años, ya yo no quiero que a mí nadie me esté disciplinando, ya yo salí de mi mamá, ya, ya. Pero resulta que cuando establecemos una relación profunda con Dios, Él también nos disciplina. Y nos disciplina porque Él quiere que tú te mantengas derechita. Fíjense que cuando estamos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar
en algún punto que hablan de una puerta estrecha y de un camino estrecho también. Un camino y una puerta estrecha. ¿Por qué es necesario que tú y yo nos mantengamos derechito? Porque piensa que ese camino estrecho, o sea, flaquito, es un voladero para abajo de un lado y voladero para abajo del otro, como un barranco. No sé cómo se dirá en sus países, pero montaña para abajo. Y ustedes están caminando por el caminito que va a entrar luego por la puerta chiquitica. Del otro lado hay una sabana, así como un parque gigante, con una puerta como el Arco del Triunfo gigante, donde pasa mucha gente y transita mucha gente, porque va haciendo lo que le da la gana y todo el mundo cae ahí. O sea, todo el mundo, no importa qué es lo que estés haciendo, si estás bailando, lo que sea, vas a entrar por esa puerta sin ningún problema. Pero esa puerta te lleva a una eternidad de sufrimiento. Y la del camino chiquitico y la puerta chiquitica te lleva a una eternidad de gozo, a vivir en un paraíso, básicamente. ¿Sí? Entonces, a veces, y ayer me lo preguntaban, era, ¿por qué yo veo a personas que no están enfocadas en una relación con Dios y tienen una vida que parece o luce más fácil? Una vida que es como que, ay, pero ellos no tienen a Dios, pero se van de viaje, son bellos los dos, los hijos son bellos, tienen súper buenos trabajos, tienen una casa increíble, se tratan lindo. O sea, ¿por qué si ellos no tienen a Dios, tienen esa vida y yo que tengo a Dios, no la tengo? Y la verdad es que eso puede parecer muy lindo, pero hay muchas hipótesis que se pueden aplicar ahí. Uno, podría ser una fachada. Dos, no conocemos el 100% de esa relación. No tenemos ni idea de qué es lo que verdaderamente pasa en esa casa. Y tres, puedo asegurar, sin que me quede ninguna duda por dentro, que si es una familia que realmente no tiene a Dios en su corazón, tienen un vacío en él. Puede que todo lo demás esté súper bien, pero en algún punto esas personas se sienten vacías, sin propósito. Como se sentarán a lo mejor en la regadera llorando y dirán como que, o sea, yo tengo todo esto, vivo en un palacio, soy millonaria, es bellísima, todo, pero ¿por qué yo me siento así? Y ese por qué yo me siento así, la respuesta es que no tienen a Jesús. Punto. Hay un huequito en el corazón que tiene la forma de un mini Jesucito. Si tú no metes a Jesús ahí, ese espacio se queda completamente vacío, porque nada más entra. ¿Sí? Entonces, en este punto de que la vara representa la corrección, nosotros tenemos que entender que como el Señor nos escogió y nos ama, ya nosotros le entregamos nuestro corazón, Él nos va a corregir para que no caigamos. Él va a corregir para que nos mantengamos en el camino. Y si tú medio te caíste, Él te tiene que dar con la varita para que tú te endereces. ¿Sí? Él nos compara con ovejas, no por casualidad. Él nos compara con ovejas para que a través de información que tengamos en el mundo de la naturaleza, que él mismo obviamente lo creó, pero él dijo, a ver, ¿con quién las comparo para que cuando yo no esté ellos entiendan? Con las ovejas. Él nos compara con ellas para que entendamos que lo que pasa con ellas es exactamente lo que pasa con nosotros, a nivel de comportamiento, digámoslo, ¿sí? Él nos da con la varita y esa varita nos pone derechito. ¿Cómo se porta Luca después de algún momento en el que le hayamos dado vara? No, el resto del día se porta buenísimo porque ya le dieron vara y ya no quiere más. O sea, es así. Entonces, el enemigo condena, pero Dios corrige para restaurar. Cuando tú te equivocas o tú cometes un pecado, tú tienes siempre dos voces, ¿ok? Tienes la voz de la culpa, que la culpa, yo espero que ustedes lo digan a coro, no viene de Dios, porque el único acusador es Satanás. Tienes la culpa y tienes la voz que te dice, ok, ya tú pediste perdón, te perdono, vamos a corregirlo. Seguramente eso va a tener consecuencias, sí, pero vamos a corregirlo. Un ejemplo sencillo, me quedé dormida hoy y sentí culpa, horrible. Dije, perdóname, Señor, porque se vio alguna invitada. O sea, yo me sentí terrible. Luego Tata me dice que sí, que ella tenía una invitada. Y yo,
Pero luego dije, no, la culpa no viene de Dios, la culpa no viene de Dios, la culpa no viene de Dios. Ok, ¿cómo lo voy a corregir? Ya no puedo echar para atrás, no puedo devolver el tiempo, pero yo corrijo mi conducta. Digo, ok, señor, me tendré que poner 27 alarmas luego, o pararme de una vez, acostarme allí, pararme, no quedarme ahí con ella porque es delicioso y huele rico y me dormí. Y, y además digo, igual me conecto, no lo postergo y lo dejo grabado, aunque no me gusta dejar grabado, ya ustedes saben, porque me da pena, pero lo dejo grabado y que lo vean en diferido. Y entonces ahí me toca a mí orar, por favor, Señor, que lo vean. O sea, ya a mí me toca pedir ayuda extra, ¿no? Pero no importa. Yo recibí mi corrección. Tenías que pararte. Pero el Señor me dice, tranquila, vamos a arreglar lo que pasa. Y en nuestra vida en todo pasa así. Yo me equivoco y a lo mejor tengo una mala respuesta con Mike. Lo hice mal y es como que siento como si me hicieran así, porque ya yo sé los principios y digo, qué vergüenza. ¿Cómo dije eso? O sea, y ojo, de 10 logro portarme sabiamente 8, pero hay otras dos que no, ¿sí? Y no se trata de que ninguna de ustedes sea perfecta, se trata de que cada día lo vayamos haciendo mejor y mejor, porque antes era de 10 8 mal y hacía 2 bien. Y ya eso, ese número se fue invirtiendo. Entonces, la disciplina duele por un momentico, pero produce mucho fruto. Yo sé que si mi mamá no me hubiese, tal vez no tenía que ser con la correa, pudo haber sido algo menos fuerte, pero si mi mamá no me hubiese corregido todas las veces que me corrigió, de diferentes maneras, yo no sería la persona que soy hoy en día. Muchas cosas que están dentro de mi carácter. Les voy a dar un ejemplo. Mi mamá es maestra. Cuando yo hacía la tarea, si la hacía sin que ella hubiese llegado del trabajo, porque a veces le tocaba trabajar en la mañana, a veces en la tarde, dependiendo, sí, yo me quedaba con mi abuela. Y mi abuela obviamente me amaba demasiado y mi abuela me decía, bello. O sea, para ella bello. Entonces, si mi mamá revisaba la tarea y mi mamá escribe así Palmer y yo había escrito feo la tarea o el típico que borré y quedó como oscurito, ustedes saben a qué me refiero. Ella me arrancaba la hoja. Y yo, claro, mi mamá, maestra, subdirectora de un colegio, el colegio donde yo estudiaba. O sea, no, para ella esas cosas eran inaceptables. O sea, eso era pecado capital que yo tuviera una hoja del cuaderno sucia o que o sea, eso era para ella era inaceptable, inaceptable. Como para mí que Luca me diga, no quiero ir a la iglesia, va sin ganas, no importa, y allá te animas. O sea, son cosas que cada mamá tiene que como que son no negociables. Ella me arrancaba la hoja, pero yo les he mandado alguna vez fotos de mis devocionales, ¿verdad? O sea, mi parte favorita del devocional es que me quede perfecto. O sea, yo tengo mis resaltadores, lo disfruto demasiado. Mis cuadernos de anatomía le sacaban copias porque eran con notas así buenísimos para estudiar. Aprendí a hacer cuadernos que me ayudaran a mí a estudiar. Eso fue gracias a mi mamá. Obviamente en una carrera como medicina me sirvió demasiado, porque cuando los profesores hablaban yo sabía esa flechita para acá, flechita para acá, sabía hacer todo y cosas que a lo mejor no estaban en la pizarra que habían escrito o en las diapositivas que tenían, las habían dicho y yo las había logrado anotar, porque había desarrollado cierta habilidad en cómo escribir, hacer mis cuadernos, etcétera. Y esa habilidad la desarrollé gracias a mi mamá. Arrancar la página horrible. No le arranquen la página a sus hijos. Hay otras maneras. Borren con cuidado y así. Nunca le he arrancado una página a Lucas, pero sí le he borrado todo para que lo vuelva a hacer. Arrancar la página lo que me parece es traumante el shh. Creo que no hace falta. Pero, pero sí he borrado páginas completas. Le digo, hijo, eso está muy feo. Vamos a borrarlo y lo volvemos a hacer. Yo te lo borro. Porque obviamente si lo borra él, negro. Entonces, la corrección duele en un momento. Es como, pero tiene un fruto duradero. Cuando se explica. Mi mamá después que me arrancaba la página, ella me decía, yo te arranqué la página porque yo te he enseñado que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y eso que tú hiciste no estaba bien. Eso fue a medias.
con flojera, con desorden, no sé ni cómo lo hiciste, pero está sucio y está feo. No lo vas a entregar así. Y ya yo, pues, con mi lloradera, cuidando que no me cayera una lágrima en el cuaderno, ¿verdad? Yo volví a repetirla y lo hacía bellísimo. Ahora, no, como les dije, no le arranco a Luca, pero se lo borro y le digo, vuélvelo a hacer. Y me quedo ahí con él. Y yo, ajá, vuélvelo a hacer. Una letra más chiquita, más, porque saben que ellos al principio escriben súper grandote. Entonces yo, una letra chiquita que entre las dos rayitas, y lo vuelve a hacer y le queda lindo. Y al final me dice, queda lindo, ¿verdad, mami? Sí. O sea, eso de borrarle todo, yo lo tengo que hacer que sí, 2 veces nada más, porque ya él entendió. Y lo tuve que hacer 2 veces y las 2 veces que lo hice fue medio seguido. O sea, como que todavía en la primera no había entendido muy bien el concepto y la segunda dijo, no, ya no más. Y ya yo le recuerdo, Luca, acuérdate qué pasa si lo haces feo. No quieres trabajar doble, ¿verdad? Porque el flojo trabaja doble. No, 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 mami, yo lo hago bien. Y él lo hace bien. Entonces, cuando nosotros recibimos la corrección de Dios, necesitamos reaccionar entendiendo que eso duele por un momentico, pero que tiene un fruto largo, un fruto duradero si nosotras tenemos el corazón correcto. Si tenemos el corazón incorrecto, la corrección vendrá una y otra vez, porque lo estás haciendo mal todas las veces. Entonces será como, hey, 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 hasta que tú digas, ya yo entendí, lo voy a hacer bien. Y ahí existe una verdadera transformación. ¿Sí? Ok. El tercer punto es que la vara representa autoridad. ¿Sí? Porque David no dice en el Salmo como que mi vara me da seguridad. Él dice tu vara, no mis límites, no mis autocorrecciones. Tus límites y tus correcciones son las que me dan realmente seguridad. ¿Por qué? Por el ejemplo que les hablé una vez, de que nosotros vemos un pedacito, pero Dios ve whole picture. Dios ve la foto completa. Él ve desde arriba. Y cuando tú vas caminando, Él te dice, por ahí no. Y tú, pero ¿por qué no? Porque yo veo más allá que tú. Yo diseñé el camino por el que tú estás viviendo. Imaginen que Él ve el laberinto desde arriba, como los jueguitos que tú haces que tienes que salir de un punto para llegar a otro. El que está dentro del laberinto no lo ve, pero el que está afuera, desde arriba, ve perfectamente el camino. Y así es como lo ve Dios. Entonces, Él te va diciendo, no, 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 y tú lo sabes. Si tú le entregaste tu vida a Él, tú lo sabes. Tú dices, yo creo que esto no lo debería hacer. Ay, pero lo quiero hacer mucho, lo voy a hacer. ¡Pum! Portazo en la cara. Pero luego dices, no, yo lo voy a obedecer bien. Lo voy a obedecer en serio y lo voy a hacer como Él dice. ¡Ah! Fue más fácil de lo que yo pensaba. Sí, porque seguiste las instrucciones. ¿Ok? Entonces, la seguridad de la oveja proviene de que el pastor tiene una autoridad sobre ella. Ahorita yo me estoy leyendo el libro de autoridad espiritual, otra vez, porque no los tenemos que leer otra vez por algo de la iglesia. Y básicamente dice como que entender que todo en el reino de los cielos es por autoridad es demasiado importante. La autoridad de Dios representa todo, ¿sí? Y tú tienes que entender que cuando Satanás cayó, porque Satanás era un ángel, un querubín, y que cuando cae es porque él se rebela contra la autoridad de Dios. Él dice, no, yo soy mejor y mi trono lo voy a poner donde va el trono de Dios y voy a gobernar yo. Y Dios dice, what are you talking about? Y pum, lo lanza del cielo, lo bota. Lo bota. Es una manera sencilla de explicarlo, pero eso es lo que pasa. Satanás se revela, lo botan del cielo y es un ángel caído. Lo votan a él y a sus amigos, a todos los amigos a los que él había logrado implantarle la idea en la cabeza de que un reino guiado por Satanás en lugar de Dios sería mejor. Todos los que le compraron la idea y dijeron, ay, ¿verdad? Pum, para abajo también. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender que esa seguridad que me da Dios, me la da porque Él tiene autoridad sobre mi vida y que a través de personas que Él elige o de personas que Él establece, yo también voy a recibir quizás corrección, quizás dirección, y que la tengo que aceptar como si viniera de Dios, porque si viene de una autoridad, viene de Dios. Entender el concepto de la autoridad es un poco más profundo, lo pudiéramos hablar luego en otra llamada, pero si tú estás en una iglesia y perteneces a un grupo, ese grupo lo lidera alguien, ¿sí?
esa persona que lidera ese grupo representa tu autoridad espiritual en ese momento. Obviamente los pastores también, pero digamos que la directa es la de ese grupo. O si tú sirves en un ministerio, o sea, en la cafetería, en la iglesia infantil, en los jóvenes, no sé cómo está organizada tu iglesia, pero tú sirves en algún lugar, que todas deberían estar sirviendo. Si tú sirves en algún lugar, el líder de ese grupo es tu líder. Es esa persona a la que tú quisieras, deberías acercarte y buscar si tienes preguntas. Y no puedo asegurar que todos los líderes van a hacer lo máximo y les van a responder preguntas, etcétera, pero sí muchos lo van a hacer. Y si no lo consiguen allí, pues entonces trata de subir un escalón más y busca ayuda, a lo mejor en el líder de departamento o algo así, hasta que lo encuentres. Si tú le pides al Señor que te envíe ayuda a través de tus líderes, Él lo va a hacer. ¿Ok? Entonces es importante que cuando tú le pides consejo a alguien, por ejemplo, a veces ustedes me llaman a mí, me mandan notas de voz larguísimas por WhatsApp y me dicen, Adi, te tengo que contar esto, no sé qué, por favor ayúdame. Y yo te digo, ok, y te doy una instrucción. Tú me estás buscando a mí porque me estás considerando una persona que quizás puede ayudarte bíblicamente, ¿no? Es como darte un consejo basado en la Biblia. Y yo te lo doy y te digo, tienes que hacer esto. Y tú no lo haces, entonces ahí no hubo sujeción a la autoridad o no hubo como que obediencia a lo que Dios te dijo a través de esa persona. Entonces es como que, sí, 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 yo creo en lo que tú nos estás explicando, yo creo en Dios totalmente, pero, o sea, ¿quién eres tú para decirme eso? ¿Quién eres tú para decirme eso? Tiene todo que ver con que no entendemos el principio de la autoridad en el reino de los cielos. ¿Sí? La autoridad de Dios es máxima, pero Él aquí en la tierra hace todo a través de alguien. Todo lo hace a través de alguien. Y Él pone autoridades. Él permite. Todos los presidentes que están en el mundo es porque Dios ha permitido eso con algún propósito. Tú dices, no puede ser, o sea, que Dios puso a Chávez. Él no lo puso, pero lo permitió, porque eso iba a cumplir un propósito en Venezuela. Tú y yo no vemos todo lo que pasa en nuestro país. Pero Cuba, por ejemplo, es uno de los países más idólatras que existen, donde hay mayor brujería, hay un montón de cosas. La India vive en condiciones horribles. Ellos creen hasta en las vacas. Ellos adoran a las vacas. Entonces, tenemos que entender que Dios no se equivoca y que no hay nada que pase aquí en la tierra que no sea autorizado o permitido por Él. Y todo tiene un propósito. No, que qué horrible. Tiene un propósito. Tiene un propósito. A lo mejor el propósito de Dios con instalar lo que estaba instalando, lo que permitió que se instalara en Venezuela, el propósito era que las personas salieran de ahí. Yo sé que yo me acerqué a Dios porque yo me vine a este país. Horrible. Pero yo sé que yo viviendo en Venezuela no hubiese podido. ¿Por qué? Porque hubiese tenido ahora te vas a meter evangélica y ahora te vas a meter evangélica y ahora te van a lavar el cerebro y ahora por lo menos viviendo aquí lo tenía solo por teléfono. ¿Sí? Y yo sé que este video lo ven muchas personas católicas y está bien, yo no juzgo eso para nada, pero yo era una católica chimbísima. O sea, yo no iba para la iglesia, no hacía nada, nada, nada. Yo soy católica, ya. Dios utilizó una iglesia cristiana o evangélica para transformar mi relación con Él. ¿Sí? Eso es todo lo que les digo. O sea, siempre les digo, yo les doy el ejemplo, yo tengo una amiga católica que yo sé que nos veremos en el cielo. No tiene nada que ver con eso. O sea, para mí no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con si de verdad tú le entregaste tu corazón a Dios y las cosas que estás haciendo mal, las haces bien. Quitas la idolatría, o sea, todas esas cosas. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Lo que sí es que les estoy diciendo mi historia de que sé que Dios utilizó el traerme a este país para acercarme a Él. Y ha pasado con muchísima gente que yo conozco, muchísima gente que yo conozco. Se ha mudado a Estados Unidos y ha cambiado su relación con Dios. A lo mejor porque aquí han pasado momentos tan duros, tan duros, tan duros, tan duros, que Dios ayúdame.
Puede ser eso, ¿sí? O sea, él hace todo perfecto, 100% perfecto, ¿ok? Entonces, la protección está en permanecer bajo cobertura espiritual. Yo creo que alguna vez les mandé una foto de unos paragüitas en el que está Dios, Bebé, sí, bebé, come here. está Dios, está nuestro esposo y luego estamos nosotras y nuestros hijos, ¿sí? La autoridad espiritual va así como en paragüitas que se van cubriendo. En nuestra casa, nuestra autoridad es nuestro esposo, si estás casada. Y autoridad significa que te tienes que sujetar a él. Y la sujeción trae bendición. Hay hice una reunión completa solo hablando de eso. Creo que esa está grabada. Así que, por favor, la vean. La rebeldía nos expone. La rebeldía, el no sujetarnos a la autoridad espiritual que tengamos, sea nuestro esposo en nuestra casa o en la iglesia, sea nuestro líder de la iglesia o en el trabajo nuestro jefe, etcétera. Cuando no obedecemos o cuando no nos sujetamos y somos súper rebeldes, eso nos expone. Es como que te sales del paraguas y ahí te cae lluvia, granizo, relámpago, todo, todo. Y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Porque usted no está sujeta. Usted no está bajo cobertura. Devuélvase el paraguas y todo va a estar bien. Cuando no me sujeto, cuando es algo que es completamente antibíblico. Si tu esposo te dice, vamos a robar juntos un banco, tú no vas a robar el banco con él. Si tu jefe te dice, mira, vamos a hacer esto, cambia las facturas, tal, 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 y yo te paso una parte. No, no porque sea tu jefe, tú vas a decir, sí, lo voy a hacer. O si el de la iglesia te dice, no, mira, ¿sabes qué? Las ofrendas de este fin de semana, agárralas, no pasa nada, tú estás sirviendo, te mereces una recompensa. No, ¿sí? Estoy dando un ejemplo muy gráfico con el dinero para que lo entiendan, pero las cosas antibíblicas pueden ser, o sea, nada más que tu esposo te diga, hagamos un trío. ¿Eso está bien? No. Es esposo, esposa, fin. No hay nada más. O sea, es un cordón de tres dobleces porque el que está en el medio es Dios, no otro humano. ¿Ok? Eso, ahí no te sujetas. No, es que mi esposo me dijo que hiciéramos un trío y yo soy sujeta. No, no. ¿Ok? Bueno, creo que ha quedado claro. El sometimiento bíblico no es una debilidad, es confianza en el orden de Dios. Muchas veces a las mujeres se nos ha metido en la cabeza que como que no, o sea, yo no me dejo mandar, no, yo no dejo no sé qué. Y créanme que cuando el esposo entiende bien el concepto de la autoridad, no tiene nada que ver con eso. Nada de que yo te mando, de que tú eres mi esclava, o sea, nada que ver, nada que ver. Es simplemente que cuando se toman decisiones importantes en la casa, se trata de llegar a un acuerdo. Hagamos esto, vamos a suponer, Mike y yo queremos comprar un carro nuevo porque necesitamos espacio para este poco gente que tenemos ahora. Necesitamos comprar un carro nuevo y yo quiero una van porque ya yo me entregué. A mí no me importa, yo tengo personalidad, yo me puedo bajar de la van e igual ser una mamá cool. A mí no me importa. Pero yo quería la puerta que se abriera así fácil, que la pudiera cerrar con un botón, ¿sabes? Yo quería eso. Y Mike, negado a la van, negado. Él quería una GMC de Nali, una cosa que es como un tractor. Ya va. Pati, ¿puedes agarrarme a Mika, porfa? Este, una cosa que es como un tractor gigante que yo no la puedo, yo digo eso, yo no puedo manejar eso tan grande, la voy a tener redonda, me voy a llevar a las esquinas con todo. Nos sentamos y al principio él era no, 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 la GMC, la GMC, la GMC, y yo me sujeté y dije, bueno, sí, ayúdame a manejar eso porque o sea, yo no puedo. Pero yo seguí orando. Yo, Señor, a lo mejor no la van, pero algo más chiquito, que no sea, o sea, que no sea tan horrible. Y un día de la nada llegó y me dijo, el Señor me dijo que no es la GMC. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, no, vamos a investigar y encontramos otra opción. Pero la van no. Y yo, y ahora nos gusta una que se llama Kia Telluride, algo así, pero que es grande, igual lo tiene los siete puestos, pero es una camioneta normal, no es un tractor. Entonces, yo estoy súper feliz por eso. Pero yo me sujeté y la sujeción al final me trajo mi bendición, ¿sí? Que es como él se dio, Dios le mostró, a lo mejor ella va a estar muy nerviosa manejando eso, o sea, hola, mi amor,
ella va a estar muy nerviosa manejando eso. Entonces, ¿quién sabe qué le habrá dicho a Dios, no? Es el pañal, mi vida. Sí, cámbiale. Le van a cambiar el pañal y está brava porque no soy yo. Entonces, em, quiero que entiendan que sujetarse a tus autoridades no las hace débiles, las hace sabias e inteligentes, porque la sujeción trae bendición. Y cuando tú te sujetas, Dios recompensa el hecho de que tú hayas cumplido su principio bíblico. Él dice, muy bien, lo hiciste sin querer, no importa. O sea, lo hiciste no queriendo, no importa, pero lo hiciste y Él te recompensa. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en la vida que no queremos hacer, pero bueno, las hacemos porque no? Porque, no sé, porque es parte del trabajo, porque es parte de lo que me toca hacer, o es que ustedes lavan con mucho placer, o cocinan con mucho placer, o lavan los platos con mucho placer. Yo creo que no, bueno, hay gente rara que a lo mejor sí le gusta hacer todas esas cosas. Yo quisiera no hacer nada de eso, pero igual lo hago. La recompensa, mi casa funciona, ¿sí? Mira, ahí está Isa, no sé qué está haciendo, pero ella algo está ordenando. Yo no creo que ella esté haciendo eso, ¿sabes? Así como que sí, qué emoción. Bueno, aunque ordenar closet y esas cosas a mí sí me gusta, porque soy una loca, pero cocinar, o sea, no. Yo digo, ¿por qué hay que comer? ¿Por qué? No. Por eso después a las 11 de la noche me quiero comer un elefante, porque, ¿sabes? No me gusta cocinar en el día. Entonces, hay áreas donde sé que Dios me está pidiendo obediencia y yo me sigo resistiendo. Como que, ¿qué me está pidiendo, Señor? Respóndanse esa pregunta. ¿Qué obediencia? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? A lo mejor yo no me estoy sujetando a mi esposo y me estoy haciendo la loca. Porque digo, no, lo que pasa es que él no cree en Dios, entonces yo no me puedo sujetar a él. Él igual es tu autoridad. A ti solamente te toca orar para que él le entregue su corazón a Dios. Punto. Y si no te has casado todavía, toma una buena decisión antes de casarte, por favor. El cuarto, la vara da dirección en los valles. ¿Ok? Justamente en ese salmo, David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso quiere decir que nosotros vamos a pasar por momentos que son feos, por momentos que son difíciles, porque estamos aquí en la vida. Ayer una de mis discípulas me contaba que en Colombia hay un caso terrible de un hombre que le pegó a una niña chiquitica. Yo no veo noticias, pero ella estaba explicando y oramos por la niña porque parece que le cayó a golpes terrible y como que era el padrastro o algo así. Y él me dice, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué a una niña? ¿Por qué le pasan esas cosas a niños? ¿Por qué abusan de ellos? ¿Por qué no sé qué? Y yo le dije, porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Y quien reina aquí es Satanás. Y eso es súper difícil de entender. Solamente los que elegimos a Dios, o sea, los que le decimos, Señor, yo soy tuya, es como si de repente nosotros estamos vestidos diferentes. Tenemos su armadura, tenemos un traje que es dorado, que es neón, que brilla en la oscuridad. Piensa que tú brillas en la oscuridad cuando tienes a Jesús dentro de ti, pero que la oscuridad sigue pasando, ¿entiendes? O sea, la oscuridad o Satanás sigue reinando en la mente de ese hombre para que haga lo que hizo, ¿entiendes? ¿Quién decide quién entra en su mente? El hombre, porque por eso tenemos libre albedrío. O sea, tú decides quién gobierna tu vida. Si tú te dejas gobernar por la oscuridad, tu vida será oscuridad. Si tú te dejas gobernar por Dios y por el Espíritu Santo, tu vida será diferente aunque estés viviendo en un mundo de tinieblas. Nosotros no podemos pretender que como Dios existe y es real y es el creador de todo, entonces deje de existir las cosas malas aquí en la tierra, porque Él ya nos entregó algo que es el libre albedrío y Él no se va a arrepentir de eso. Él no quiere obligar a la gente que lo ame. Él quiere que tú lo ames porque lo decidiste. ¿Entiendes? Porque para él sería muy fácil, no pongo el árbol ese que está ahí, no pongo tentación, esta gente no peca, son puros robots y me aman porque no saben que nada más existe. Como esas películas que viven dentro de un mundo y luego se dan cuenta de que había otra cosa.
nuestro Dios no es así, ¿entiendes? Nuestro Dios quiere que tú elijas, que tú lo elijas a Él. Tú digas, Señor, yo estoy contigo. Y ahí sí hay un cambio en nuestra vida, ¿ok? Entonces, no dijo que la vara lo consolaba en los prados verdes, sino que en el valle, es decir, en el momento difícil, en el momento complicado. La vara, yo me pego de mi pastor y sé que yo voy ahí segura porque él lleva su vara, tiene autoridad, que es lo que hablamos antes, tiene autoridad, puede pelearnos, puede defender, puede hacer todo. O sea, yo voy ahí pegadita, pegadita de él. Nosotros a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero si tú confías en Él, sabes que Él va guiando. Él no es que dice, ah, un momentico que me voy a tomar un café y ahorita vuelvo a guiar tu vida. No, o sea, Dios va ahí todo el tiempo. Y parte de tener una vida con Dios es creer eso de verdad en tu corazón, creer que Él va guiando. Tú no entiendes nada, tú dices, ¿por qué se está poniendo más oscuro? No deberíamos estar en un lugar que tenga más luz. Y Dios te dice, no, porque si logramos pasar por aquí, lo que te espera es mucho más grande, pero tienes que confiar, tienes que confiar. Una vez estuve en un viaje de doTERRA que fue a México y estaban ahorita no me acuerdo, los cenotes, que son como unos lugares que son como unas cuevas y tienen agua abajo y son bellísimos y tal. Y el guía nos dijo, bueno, para los que quieran, la parte más bonita de la cueva está al pasar este túnel, pero el túnel es estrecho, tienen que pasar de uno a uno, no es asistencia, tienes que saber nadar. Entonces, algunos se van a quedar aquí con fulano, que era el otro guía, y los que quieran, pues, y que consideren que pueden hacerlo, que no son claustrofóbicos, pueden pasar. Y yo dije, yo puedo. El pánico que yo sentí atravesando ese túnel era corto, pero yo lo vi largo, largo. Ya de regreso lo sentí súper corto, pero de ida lo sentí larguísimo. Yo decía, me voy a morir ahogada aquí, no voy a tener suficiente aire. Pero cuando salí, realmente respiré como que si me estaba quedando sin aire y abrí los ojos. Es de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida de la naturaleza. Las cosas más espectaculares que yo he visto. Y cuando entendí este concepto de que el valle va a existir de la sombra, pero que luego viene algo guau, me acordé de ese ejemplo y dije, es verdad, yo atravesé ese túnel que era feo, negro, no sabía nada, nada, nada. O sea, podía salirme un tiburón, pues, ahí no hay tiburón, pero podía salirme un tiburón de frente y yo no lo iba a ver porque era negro, 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 negro. Y luego salí y de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Y digo, así funciona la vida. Cuando tú le dices al Señor, yo voy contigo aunque sea negro y yo no vea nada, porque yo sé que lo que me espera es mucho mejor. Eso es confianza absoluta en Dios, que es lo que tú y yo queremos tener. La presencia de Dios en mi vida es más importante que las respuestas que Él me dé. O sea, que Él esté conmigo es más importante que me diga el sí o el no en el tiempo en el que yo lo quiera. Yo digo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Yo siempre le digo eso. La verdad que no tengo ni idea cómo lo vas a hacer, pero ya yo lo he visto otras veces, Señor, tú hazlo. Y yo celebraré cuando eso suceda. Y mientras tanto, voy obedeciendo lo que me toca obedecer. Y ya está. Que hay momentos que me estreso, sí, pero voy y lloro con él mismo. Le digo, yo siento que se está tardando mucho, pero yo sé, pero necesito llorar en este momento. O sea, yo le lloro así a Dios de verdad. O sea, le digo, yo sé que tu tiempo es el que es, pero en este momento me siento frustrada. Necesito que me abraces. Y no les puedo decir que yo siento un abrazo físico, no, pero yo siento una paz en mi corazón, porque yo sé que espiritualmente Él me debe estar abrazando, solo que yo no lo veo. Pero el Espíritu Santo debe brillar dentro de mí y yo me calmo. Sí, y digo, agarro una segunda fuerza y me puedo parar. Esa es la diferencia de vivir con Dios. La dirección de Dios no siempre va a ser la cómoda, pero sí es la segura. Les dije que el valle era flaquito, hay que caminar haciendo equilibrio. No es la más cómoda, porque sería mucho más cómodo ir hablando con las amigas, pero no, flaquita, voy caminando derechito, 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 pero cuando ya atraviesa esa puerta, olvídate. O sea, lo que me espera a mí es espectacular. Y sabemos que la generación de hoy en día
Siempre dicen como que no, es que quieren el resultado, pero no quieren el proceso, quieren el resultado, pero no quieren el esfuerzo, y criticamos a los jóvenes, pero con Dios nosotras también a veces somos así. Queremos el resultado, pero no queremos el precio que hay que pagar, que es obedecer, recibir corrección y obedecerla, que se te salgan las lágrimas así mientras te están corrigiendo, pero tú dices, no importa. Yo creo que yo les mostré un episodio, un episodio, un video de YouTube de la corrección que hizo la pastora y el ejemplo que ella da ahí es como me corrigió a mí en algo que yo me equivoqué. Me corrigió en el third place de la iglesia, es decir, en el lobby de la iglesia, en la entrada de la iglesia. Todo el mundo lo vio. Y yo, las lágrimas me corrían así. Y yo solo le dije, porque además tenía razón, y yo solamente le dije, tienes toda la razón, perdón, no volverá a pasar. Me abrazó, se fue. Yo después lloré como media hora seguida en el carro. Yo tenía vergüenza, tenía rabia, tenía tantas cosas, pero yo dije, yo no me voy a alborotar, yo voy a obedecer porque lo que ella me dijo es lo correcto. Y yo en ese momento hice mal. O sea, programé un ensayo y dejé que las niñitas fueran al ensayo y no recibieran el domingo. O sea, se me fue la olla porque me puse nerviosa por el congreso. Y eso fue una mala decisión, no fue una decisión sabia. Y ella me corrigió. Yo sentí que fue horrible, que toda la iglesia me había visto. Me dio demasiada vergüenza en mi carne. Pero después de esta corrección, como yo la acepté de la manera correcta, vi demasiada bendición después. Demasiada. Yo, ay, Señor, gracias que, miren los pelos de mí. Gracias a que me ayudaste a obedecer, Señor. Gracias, 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 gracias. Porque en lo que yo me hubiese puesto rebelde ahí, seguro la cantidad de consecuencias, olvídalo. Un montón. Entonces, no va a ser cómodo, pero sí te promete que es lo que tiene que estar pasando. Entonces, confío en Dios solamente cuando yo entiendo lo que está pasando o confío en Él todo el tiempo. De verdad, aunque no entienda. Se tienen que hacer esa pregunta. Y la última es que la vara y el callado muestran dos dimensiones del amor de Dios, ¿ok? Porque la vara corrige y el callado rescata, ¿sí? Como que agarra, epa, vente para acá. Entonces, tengo que entender que mi Dios no es un Dios castigador, pero sí es un Dios que corrige para poder traerte de nuevo hacia sus pies. Es como, hey, te me estás desviando, te me estás enfriando, te me estás distrayendo con otras cositas, vente para acá. Es un Dios que no permite y que te está diciendo todo el tiempo, epa, epa, epa. Ojo, acuérdate que el libre albedrío existe. Y llega un punto en el que si tú dices, no, no sé qué, él simplemente te va a soltar y te va a decir, ok, ve. No sé si han escuchado muchas personas que dicen, no, yo me fui al mundo, me equivoqué, hice un montón de cosas y luego volví a Dios. Yo he escuchado un montón de testimonios así. Para que una persona se haya ido otra vez de Dios, tiene que haber tomado tantas decisiones fuera de la autoridad de Dios que Dios haya dicho como que, ok, ya. Porque cuando tú estás ahí metiendo la pata en alguna cosa, Él te jala tu oreja. Pero no es que te dice, ya, chao, te fuiste. No, Él te jala la oreja y te dice, epa, ven, corrección, jala, rescata, ven. Pero si tú dices, no me interesa ya nada, ok, yo estaré esperándote aquí como el padre esperó a su hijo pródigo para que regresara. ¿Se entiende lo que hablamos hoy? Una oveja que tiene madurez espiritual deja que la vara actúe en su vida, ¿ok? Entiende cuál es la intención del pastor, que no es para castigarme, sino para traerme al camino correcto, que me va a llevar a la conclusión correcta. Les amo mucho y espero que hayan entendido todo lo que hablamos hoy y que puedan aplicarlo en su vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta llamada. Te doy gracias por lo que sé que estás haciendo en el corazón de cada una de nosotras.
Te doy gracias porque sé que no existe mejor manera de aprender que enseñando, Señor. Y yo sé que este concepto es tan importante en nuestras vidas. Gracias por permitirme repasarlo. Te pido que hagas que cada una de ellas entienda para que lo pueda aplicar de verdad, Señor. Ayúdanos a tener el querer como el hacer, y a que recibamos de la forma correcta tus límites, que seamos rápidas para obedecer, Señor, que no nos tardemos y que eso genere consecuencias negativas en nuestra vida, Padre. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las bendigo mucho. Espero que tengan un día espectacular y que disfruten el resto de su semana.